No hay tiempo que perder. Thanos pone en marcha su plan genocida y comienza a apoderarse de las gemas del infinito. Con la gema de poder que arrebató a los Nova Corps, Thanos derrota a Hulk, Loki y Thor y consigue la gema del espacio. Las tropas de Thanos atacan Nueva York y Doctor Strange es capturado. Iron Man y Spider-Man los rescatan y se dirigen a Titán. WandaVision tiene un acto romántico, hasta que se ven interrumpidos por un intento de asesinato. El Capitán América y compañía les rescatan. En el espacio, los Guardianes de la Galaxia viajan a Nowhere a impedir que Thanos consiga la gema de la realidad, pero llegan tarde y son derrotados. Thanos se dirige a Vormir y sacrifica a Gamora, la persona que más ama, para conseguir la gema del alma. En Wakanda, mientras se produce la gran batalla, los héroes intentan extraer la gema de la mente de Visión para tratar de salvarle la vida. En Titán, Thanos perdona la vida de Tony Stark a cambio de la gema del tiempo. Con 5 gemas en su poder, Thanos se dirige a Wakanda. Visión le pide a Wanda que acabe con su vida y con la gema de la mente, para que Thanos no la consiga. Wanda lo hace, pero no sirve de nada porque Thanos rebobina el tiempo y se apodera de la gema. Con las 6 gemas en su poder, chasquea los dedos y acaba con la mitad de la vida del universo. De todos los personajes que desaparecen en este chasquido, los hay que afrontan la muerte inminente con miedo, confusión o entereza. Wanda, no obstante, después de haber acabado con la vida de quien amaba para salvar el universo y acto seguido comprobar la futilidad de su acto, es la única que parece recibir la muerte como un alivio, como algo que pone fin a su sufrimiento. En toda la vorágine de acción que supone el universo cinematográfico de Marvel, WandaVision nos pide que nos detengamos un poco y abordemos el estado emocional de sus personajes. Y todo esto sin dejar de lado la acción. La serie nos habla del dolor, del trauma y del vacío que sufrimos al perder a aquellos a quienes amamos en un universo caótico en el que nada parece tener sentido. I'm starting to believe that everything is meaningless. En WandaVision, tanto Wanda Maximoff como Mónica Rambeau pasan por situaciones traumáticas provocadas por el genocidio de Thanos. Mientras que los traumas de Wanda pueden resultar en principio muy lejanos a quienes vemos la serie, los de Mónica resultan mucho más cercanos. Ella no solo ha perdido a su madre por un cáncer, sino que no pudo acompañarla en sus últimos momentos. Por algo Mónica es precisamente quien más defiende a Wanda y quien empatiza con ella. Como espectadores, al empatizar con el dolor cotidiano de Mónica, podemos acercarnos al dolor sobrenatural de Wanda. No obstante, al ahondar en ello, la serie nos hace preguntarnos si el dolor de Wanda nos queda tan lejos como pensamos. Sus causas son externas, políticas y tienen su correlato en el mundo real. La muerte de sus padres es consecuencia del imperialismo de Estados Unidos y de su política de asuntos exteriores que también representa a Iron Man. La muerte de Vision, consecuencia del plan ecofascista de Thanos para acabar con la mitad del universo. Y por último, aunque la muerte de su hermano Pietro sea consecuencia directa de Ultron, también está relacionada con los dos motivos anteriores, ya que Ultron no existiría de no ser por Iron Man y Thanos. El tema del imperialismo en Marvel precisamente da para mucho por ser un tema por el que se pasa de puntillas, pero ahora lo dejaremos para otra ocasión. En la serie, el trauma central de Wanda es el de la muerte de Vision, ya que él representa para ella la esperanza y la posibilidad de sanación. What am I? You are my sadness. And my hope. But mostly you're my love. Precisamente, esta esperanza es lo que Wanda pierde cuando Vision muere de forma horrible 2 veces delante de ella, y la causa de esta pérdida es Thanos. Cuenta Primo Levi en su libro Si esto es un hombre, cómo en algunas ocasiones los nazis decidían qué prisioneros vivían o morían mediante el azar. Abrían las puertas de los trenes y los que bajaban por un lado entraban al campo de concentración. Los que bajaban por el otro iban directamente a las cámaras de gas. Estos actos de genocidio eran cometidos por los soldados nazis, cuenta Levi, con la tranquila seguridad de quien no hace más que su oficio de todos los días. Era una crueldad aleatoria y despersonalizada, una violencia casi burocrática asimilada a la idea del deber. La violencia de Thanos no es muy distinta y él también se mantiene distante del sufrimiento que él mismo causa. En alguna ocasión incluso habla de piedad, refiriéndose a su genocidio. Al fin y al cabo, el motivo de Thanos para hacer lo que hace es salvar el universo, lo cual no es tan contradictorio como parece porque todos los fascistas se ven a sí mismos como salvadores. La cuestión es, ¿salvadores de qué? Porque desde luego no son salvadores de sus víctimas. Los nazis alegaban estar salvando la esencia alemana que se había perdido durante la República de Weimar a la vez que planeaban su genocidio. Los franquistas decían estar salvando España mientras comenzaban una guerra civil contra los españoles republicanos. Del mismo modo, Thanos puede conciliar estas dos ideas aparentemente contradictorias. Por un lado, la de salvar el universo y por otro la de acabar con la mitad de los seres vivos del universo. ¿Y por qué? Porque Thanos lo que quiere salvar es la esencia del universo, la idea que tiene de él. Thanos no quiere salvar a las personas ni a los seres vivos que habitan en ese universo. Y esto es así porque Thanos también es un fascista, en concreto un ecofascista. Sobre ecofascismo
ecofascismo hablan muy bien y con mucho detalle Ethnocritic y Puto Mikkel en un vídeo reciente, y básicamente el término hace referencia al tipo de fascismo que antepone la naturaleza a la humanidad, a la vez que entiende ambas cosas como conceptos separados. Como ejemplos de definiciones podemos hablar de enfatizar la supremacía de la tierra por encima de las personas, o convertir el genocidio en una necesidad con la excusa de la protección medioambiental. Como un ejemplo algo más concreto, puedes pensar en todas esas personas que durante la pandemia han dicho cosas como que el coronavirus es una bendición, que las personas somos el verdadero virus, que la Tierra está sanando, etc. Puede ser que estas cosas se digan desde la ignorancia y no desde una opinión fascista, pero al fin y al cabo se está opinando de forma abstracta y teórica de la vida de muchas personas, y la vida es una cosa muy concreta. Tanto el fascismo en general como el ecofascismo como parte de este anteponen lo esencial, simbólico y abstracto a lo material, real y concreto. La consecuencia de esto es que hagas daño a otras personas y también a ti mismo, como le ocurre al propio Thanos. Pero bueno, si en este canal no tenemos empatía para los fascistas de verdad, tampoco vamos a tenerla con los ficcionales. Así que vamos a hablar de sus víctimas. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Por un lado tenemos a Wanda, sumida en un profundo dolor porque Thanos le ha arrebatado todo cuanto amaba. Por otro, al propio Thanos, que cegado por su idea de salvar el mundo, ni siquiera reconoce a las víctimas que deja a su paso. Una vez derrotado Thanos, una vez derrotado el fascismo, solo queda la reparación, el intento por cerrar la herida del sufrimiento. Esto no es fácil y no se hace de un día para otro. Por eso las reparaciones de los crímenes fascistas del siglo XX en los peores casos se menosprecian o minusvaloran y en los mejores son insuficientes y superficiales. You feel, however, that we're making progress in this country and worldwide? No. I will never say that progress is being made. If you stick a knife in my back 9 inches and pull it out 6 inches, there's no progress. If you pull it all the way out, that's not progress. The progress is healing the wound that the blow made. They won't even admit the knife is there. Llegados a este punto, creo que es un error pensar que cualquier tipo de sufrimiento tiene un propósito, que nos ha hecho mejores personas o que nos ha hecho crecer o madurar. Este es el lenguaje de los agresores, de quienes utilizan la violencia como forma de opresión y control. Es el lenguaje del maltratador que pega a su mujer o a su hijo para que aprendan a comportarse. No, mira, no podemos confundir el hecho de que la vida solo es una y no podemos cambiar el pasado con pensar que gracias a lo que pasó en el pasado somos quienes somos hoy en día en el presente. Esto es lo que en estadística se conoce como relación espuria y en filosofía como falacia post hoc. Es decir, argumentar que porque una cosa sucede antes y otra cosa sucede después, la primera causa la segunda. En ficción, esto se refleja en esas narrativas en las que alguien aprende a través del sufrimiento. Estos argumentos son especialmente misóginos, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con que a una mujer la maltratan o la violan, y esto se utiliza como excusa argumental para forjar su carácter, como si el estereotipo de mujer dura necesitase una justificación para existir. En cierta manera, Wanda antes de WandaVision representa muy bien esta narrativa. En la era de Ultron vemos como la fuente del odio de Wanda y de su hermano es precisamente su sufrimiento por la muerte de sus padres, y esto es lo que motiva sus acciones. Por eso se someten a los experimentos que el Barón Strucker está llevando a cabo con el cetro que contiene la gema de la mente y desarrollan sus poderes, aceptando de lleno la idea de que el sufrimiento y el dolor tienen un propósito. No obstante, la Wanda de WandaVision es distinta. En la serie se presenta un universo mucho más nihilista que en el resto del universo Marvel, en el que el sufrimiento es inherente a la vida y la vida por lo tanto no tiene sentido. Por eso Wanda puede crear su sentido de la nada y transformar la ficción en realidad. En la serie vemos cómo, después de los eventos de la era de Ultron, Wanda estaba notablemente deprimida. Su vida cambió de golpe, su hermano murió, estaba en un país que no era el suyo y formaba parte de los Vengadores. Su único refugio en este entorno tan hostil para ella era la ficción, en concreto las sitcoms que veía de pequeña y la hacían sentir en un lugar seguro y conocido. Series como El Show de Dick Van Dyke, Embrujada o Malcolm in the Middle. Para entender por qué las sitcoms suponen un lugar seguro para Wanda, hay que entender primero sus 4 elementos más característicos. 1. Los finales felices. 2. La estructura cíclica. 3. Las risas enlatadas. Y 4. Los personajes estereotipados. Estos 4 elementos provocan que las sitcoms tengan una estructura muy sólida y predecible. Y esto no lo digo como algo malo porque no lo es una forma más de contar historias. Si el lenguaje de tu serie es predecible, pues provocará que el público pueda entrar en tu mundo ficcional con más facilidad.
y sobre todo permanecer en él. Su relación con Vision parece darle esperanza, pero cuando este es asesinado, la estructura y el futuro del mundo de Wanda se desmoronan de nuevo. Por eso regresa a la seguridad que le es conocida, la de las sitcoms, solo que esta vez trae la ficción al mundo real y crea Westview tal y como lo vemos en el primer capítulo de la serie. La diferencia con sus otros momentos de dolor es que para crear esta ficción perfecta, Wanda accidentalmente esclaviza a todos los habitantes de la ciudad. You let us sleep. We have your nightmares. El universo perfecto de Wanda es un universo solipsista en el que solo ella y Vision importan y los demás son personajes secundarios, condenados a interpretar los papeles que Wanda les asigna, si es que tienen suerte de que se les asigne alguno. Las implicaciones morales de todo esto son bastante negativas. La serie parece aceptar la idea de que el sufrimiento provoca más sufrimiento en las personas que nos rodean. Esta es una visión extremadamente peligrosa del dolor, ya que responsabiliza a la víctima no solo de su propio sufrimiento, sino de que el mero hecho de que sufra le causa dolor a los demás. Llevado al extremo, se utiliza para criminalizar a todas aquellas personas que no encajan dentro del estereotipo de lo neurotípico. Siguiendo esta lógica, estar bien, sea lo que sea eso, no es algo que debas hacer por ti misma, sino porque causa el dolor a los demás. Bueno, puedo hacer un poco de espectador ideal y dejar toda esta crítica sobre la neurodivergencia a un lado. Puedo asumir que quizá la serie no esté tratando de culpar a Wanda de estar mal y que eso cause el sufrimiento de los demás. Podemos asumir también y pensar que vale, Wanda tiene poderes, que no puede controlarlos, quizá el sufrimiento de los otros va más por el tema de los poderes. Pero luego... They'll never know what you sacrificed for them. I'm sorry for all the pain I caused. Vamos a ver, lo que sí que no se puede negar es el sufrimiento de los habitantes de Westview. ¿Por qué? Porque se nos enseña en la serie, lo vemos constantemente. O sea, literalmente están esclavizados de cuerpo y mente. Entonces, a ver, ¿por qué carajo menciona Mónica que Wanda ha sacrificado mucho por ellos? Pero ¿qué sacrificar si les pone ella en esa situación? O sea, por mucho que lo haga sin querer, por mucho que no tenga su intención, el sufrimiento está hecho, está ahí, y todavía va Wanda y le pide perdón a Mónica estando rodeada por todos los habitantes de Westview, que les has hecho daño a ellos. Alma de cántaro, es que, en resumen, lo que se nos está diciendo es que el sufrimiento de las personas de Westview no es tan importante como el de Wanda, la estrella de WandaVision. Y de esta forma, la propia serie se vuelve tan solipsista como la propia ficción que crea Wanda para lidiar con su dolor. Igual que sacaba antes el tema de la reparación del sufrimiento causado al citar a Malcolm X, lo vuelvo a sacar ahora. No sé qué le deparará el futuro al personaje de Wanda, pero sí creo que cualquier evolución o crecimiento debe pasar por reconocer y tratar de reparar el daño causado en Westview. No sé hasta qué punto habrá espacio para explorar todas estas ideas en una franquicia multimillonaria como es el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, eso por suerte no es cosa mía. Yo solo estoy aquí en un canal pequeño hablando de lo que me da la gana. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo puedes ayudar a que este canal no sea tan pequeño, esperemos. Y bueno, pues darle like, compartir el vídeo, dejarme comentarios bonitos o feos si quieres, aunque esos pues me ponen triste. Y no...